Daniel, que si todos los problemas se repartirán. Pues básicamente sí. Bueno, no todos. Algún. O sea, son muchos, entonces no todos van a repartir, no todos los voy a repartir, pero pues, pues yo creo que sí. Mañana mismo. Mañana, o bueno, mañana mismo les digo, ¿no? La lista. Bueno. A ver, que no entendí esto. Se me dejó trabar la clase, no entendí eso. No sé si importaba o no importa ya. Bueno. eh, ya voy a empezar, ¿no? Parece que. Ahora sí hay un montón. Bueno, no, 9 nada más. Ah, ¿qué dice? Me estaba trabando. Ah, ok. Bueno. Pues ya voy a empezar en donde nos quedamos, ¿no? Les digo, voy a tratar de ser un poco más eficiente, pero sin saltarme las cosas. Y estábamos en este concepto, ¿no? Que si tienes un conjunto y tienes dos métricas, entonces decimos que son equivalentes, pues si generan la misma topología. Y lo que seguía ahora era, bueno, a ver, caracterizar cuando las métricas son equivalentes, ¿no? Sean de 0, de 1, métricas en X, ¿no? Entonces de 1 y entonces de 0 y de 1 son equivalentes. Sí, solo sí. Bueno, ya entonces aquí hay varias cosas que podría escribir yo, ¿no? Usualmente le ponen nada más una fórmula aquí, pero yo voy a poner dos para que, bueno, y las voy a explicar, ¿no? Si tienes un punto en el, bueno, en el conjunto, digamos, ¿no? Y una épsilon positiva, entonces existe otra épsilon, ¿no? Tal que, eh, a ver, entonces lo voy a escribir así, ¿no? Si tomas tú la bola en, en la métrica de 0, con centro en P y radio epsilon 0, entonces ahí adentro hay una bola con la métrica de 1, también con centro en P y radio epsilon, pero epsilon 1, ¿no? Y bueno, eh, la otra parte sería al revés, ¿no? Si tomas, pues voy a escribir casi lo mismo, ¿no? Nada más que aquí voy a poner epsilon 1, existe un epsilon 0, tal que ahora la bola con centro en P de la métrica de 0 con radio epsilon 0 se queda contenida en la de radio epsilon 1, ¿no? Y entonces así yo creo que se ve más simétrico, aunque sea un poquito más complicado de explicar que el otro, pero también puedo hacer así un dibujo, ¿no? Entonces, para explicar, ¿no? ¿De qué trata esto? Entonces, imagínense que este conjunto U es un abierto de acuerdo a la métrica de 0, digamos, y se toman ustedes un punto, ¿no? Lo voy a poner aquí para que se vea bien. Bueno, para probar, bueno, a ver, antes de tomarme el punto, ¿verdad? Para probar que este abierto también es abierto de acuerdo a la métrica de 1, lo que tengo que hacer es tomar un punto, ¿no? Y encontrar una bola, pero con la métrica de 1, ¿no? Bueno, lo que yo sé es que con la métrica de 0 hay una bola, ¿no?
o sea, esta que estoy pintando como en naranja, es la bola con centro, bueno, la bola con respecto a la métrica de 0, con centro en P y radio epsilon 0, y esta se queda contenido dentro de, lo pongo, se queda contenido dentro del abierto U, ¿no? Bueno, pues si tienen la condición, a ver, déjenme ver cuál, tiene que ser la condición A, ¿no? Eh, esta condición de aquí. Pues lo que podemos hacer es encontrar una bolita, pero esta bola es con la métrica de 1, ¿no? La métrica de 1 con centro en P y radio epsilon 1, ¿sí? Y que la bola, esta que acabo de escribir, se queda contenida en la bola original, ¿no? Entonces, pues ya la existencia de la bola verdecita con la métrica de 1 te dice que, bueno, que este conjunto U es un abierto, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que se da esta condición. Les digo, hay otras formas de decirlo, o sea, de escribir estas condiciones. Pero básicamente usando la condición A pueden probar que todo abierto de acuerdo a D0 también es abierto de D1, de acuerdo a D1, ¿no? Por lo tanto, U es abierto de acuerdo a D1, ¿no? Y pues ya verán también, bueno, se imaginarán que pues la idea es al revés, o sea, si empiezas con un abierto de acuerdo a D1, pues puedes probar que también es abierto de acuerdo a D0, ¿no? Usando esto. Bueno, ahora, ¿para qué me sirve todo esto? ¿No? Pues básicamente lo que vamos a hacer es cambiar la métrica a un espacio, ¿no? Entonces, el primer ejemplo, les voy a dar este lema, ¿no? Supongan que tienen X de un espacio métrico. Y definimos, o sea, tienen la métrica D, ¿no? Entonces definimos ρ, voy a definir una función, ¿no? Por, ¿sí? Que el ρ de XY sea el mínimo, aquí tengo que ver cuál es, si es el máximo del mínimo, es el mínimo de D de XY y 1, ¿no? Y esto para XY en X, ¿sí? Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy diciendo, bueno, comparo la distancia original entre X y la comparo con una, ¿no? Con 1. Si la distancia de X a Y, por ejemplo, si la distancia de X a Y fuera mayor que 1, pues entonces declara la nueva distancia como 1, ¿no? O sea, el mínimo de los dos. Y al revés, si fuera si fuera menor que 1, pues la dejas igual, ¿no? Rho de XY es lo mismo que D de XY, ¿sí? Entonces, pues bueno, la idea aquí es que entonces eh, Rho es métrica y es equivalente a D, ¿no? Bueno, ¿y por qué hacemos esto? Pues porque la métrica D pues podría no ser acotada, ¿no? O sea, podría, por ejemplo, en los reales, pues la distancia entre cualesquiera dos reales, pues puede ser o sea, si toman reales muy lejanos uno de otro, pues la distancia va a ser muy grande, pero usando esta métrica, pues cualquier distancia es menor o igual a 1, ¿no? Entonces aquí ya tienen lo que se llama una métrica acotada. Entonces aquí lo voy a poner entre paréntesis, ¿no? Es, bueno, con una métrica
Bueno, lo escribo otra vez, equivalente acotada. Y eso nos va a servir, bueno, más adelante vamos a usar esto. Bueno, primero, por cómo demuestran que es una métrica. Y entonces recuerden que hay tres propiedades de métrica, ¿no? La primera es que es igual a cero, si solo si son el mismo número. Pues eso creo que me lo puedo saltar, ¿no? Se ve fácil que si este mínimo es cero, pues entonces la distancia original de y y c debe ser cero. Y también si es cero, pues también la ρ de x y y. Bueno, más bien, si x es igual a y, la distancia de x a y sería cero y entonces el ρ también sería cero. ¿Sí? La propiedad 2 es la de simetría, ¿no? Entonces esa también se ve fácil, ¿no? Pues si cambias aquí el orden entre x y y, pues sale, o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces solamente la única que es un poco más interesante es la desigualdad del triángulo. Y pues digamos que queremos demostrar que, ya sin poner cuantificadores ni nada, nada más voy a decir, pues quiero demostrar esto, ¿no? Que ρ de x y es menor o igual que ρ de xz más ρ de zy, ¿no? Para x, y, z, puntos. Y bueno, lo que hace uno, pues es analizar los casos, ¿no? Entonces, fíjense que si, ¿qué pasa si alguno de estos dos números, si la distancia de x a z es 1 o la distancia de z a y es 1, ¿no? Pues lo que ocurre aquí es que la distancia de la ρ de x a y, bueno, esta por definición, aquí les había comentado, ¿no? Que es menor o igual que 1, ¿no? Ahí la voy a dejar escrito, entonces, esto es menor o igual que 1, pero pues en el caso en el que estamos, pues este 1 es menor o igual que alguno de los dos, ¿no? Entonces, bueno, es igual a alguno de los dos, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, sí lo voy a dejar así, ¿verdad? Porque podría ser 0 alguno de estos dos números. ¿Sí? Y entonces inmediatamente se cumple la desigualdad. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, eso era el caso en el que la distancia de alguno de estos era 1. ¿Qué pasa que si no? Creo que puedo mover todo esto para acá arriba. Sí. Pues sí, cupo más o menos. Bueno, ¿qué pasa si no? Si no, eso significa que no se da que la distancia de x a z sea 1 y tampoco se da que la distancia de z a y sea 1. Pues entonces, en particular, pues si no es 1, pues tiene que ser o sea, de acuerdo a la definición de aquí, tiene que ser el otro numerito, ¿no? Entonces la distancia de x a z es igual a la distancia de x a z y la negación del otro sería que la distancia de z a y sería igual a la distancia de, o sea, la distancia original de z a y, ¿no? Y pues entonces aquí nada más hacen la cuentita, ¿no? O sea, dicen, bueno, a ver, la distancia nueva de x a y pues es menor o igual que la distancia original, ¿no? Ahora, como esta D ya es una métrica, pues aquí se pueden usar la desigualdad del triángulo, ¿no? Para D. ¿Sí? Y bueno, aquí nada más dicen, bueno, este es igual a ρ de xz más ρ de zy. Y ya acabaron, ¿no? Ya está, o sea, el primer término es menor o igual que el último y esa es la desigualdad del triángulo para ρ. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿por qué? Entonces ya acabamos de probar que esto es métrica. La pregunta es ¿por qué es equivalente? ¿No? ¿Sí? Y entonces fíjense, sea epsilon mayor que 0, ¿no? Consideramos, pues no sé, con cuál podemos empezar, ¿no?
bueno, primero tengo que decir, antes de epsilon mayor que 0, pues creo que tengo que empezar con CAP, ¿no? CAP en X. Entonces, dado epsilon mayor que 0, ¿no? Pues nos fijamos en, pues no sé, la bola con centro, con la métrica D, ¿no? Con centro en P y radio epsilon, ¿no? Y entonces queremos encontrar una bola con la otra métrica, con la métrica ρ. Y ya me estoy acordando que no quería escribir P porque el P se parece mucho a la ρ, ¿no? Y no se vaya a confundir. Entonces le voy a poner X nada más. ¿Sí? Bueno, entonces queremos ahora con la métrica ρ. Ahora, la métrica ρ, ¿cómo era? La métrica ρ es mínima, ¿no? Entre D de X y 1. Pero pues la ρ, fíjense que la distancia ρ es menor o igual que la distancia D, ¿no? Por definición. Entonces, notamos que, pues simplemente, ¿no? La distancia ρ, la bola con centro en X, radio epsilon con la distancia ρ, pues está contenida en la bola con la métrica D, ¿no? Porque pues por cualquier punto que esté a distancia menor que epsilon de X con respecto a ρ, a ver si estoy diciéndolo bien o lo estoy diciendo al revés. Sí, ¿verdad? O sea, si, bueno, lo escribo, ¿no? Si Y está aquí, para asegurarme, ¿no? Pues entonces, eh, la distancia de X a Y. Ah, no, de hecho lo estoy diciendo al revés, ¿verdad? Uh-huh. Ah, bueno, pero no es menor igual, es menor. Y aquí, ven, me estoy confundiendo, lo estoy haciendo al revés, ¿verdad? Porque aquí no puedo asegurar entonces que la distancia D sea menor, ¿no? Entonces aquí, esto que escribí está mal, ¿no? ¿No? Entonces aquí sí tengo que hacer algún tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, sea delta igual al mínimo de epsilon y le voy a poner un medio, ¿no? Este delta es menor que epsilon y es menor que un medio, ¿no? Entonces, la afirmación, afirmamos que la bola con centro, con respecto a ρ, con radio delta, está contenida en la bola original, ¿no? Entonces, sea Y, aquí, ¿no? Entonces, eso significa que la distancia de X a Y es menor o igual que delta, ¿no? Menor o igual. Otra vez estoy escribiendo menor o igual, no sé por qué. Ahora, pues entonces, ¿qué significa esto? Que el mínimo de 1 y d de x, y es menor que delta, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo le hacemos? A ver. Bueno, y tomen en cuenta que también delta es menor que 1. A ver, ¿cómo se hace aquí?
Shane, ya me atoré, ¿verdad? De hecho, delta es menor que un medio, ¿no? Delta es menor que un medio, sí. Sí, es menor que un medio. Pero aquí lo que querría yo probar es que la distancia de x a y es menor que epsilon, ¿no? O sea, habría que probar aquí que la distancia de x a y es menor que epsilon. ¿Cómo se ve eso? O tengo que escoger otro delta diferente. Ajá, porque si epsilon es menor que... Ah, ok, es que hay que considerar los casos, ¿no? Si epsilon es menor que un medio, sí, ¿no? Caso 1. Bueno, a ver. Si epsilon es menor que un medio, entonces, pues el delta es igual a epsilon, ¿no? Y entonces esta igualdad que escribí, ¿no? Ahí voy a borrar este. Esta igualdad que escribí, ¿no? A ver, ¿qué escribí aquí? Si epsilon es menor que un medio, entonces el delta es igual a epsilon, y no sé por qué escribí igual a 1, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es esto? La distancia... Ah, pero de todas formas, ¿no? ¿Verdad? Si epsilon ¿No es... A ver, creo que tomamos de nuevo la contención al revés? ¿cómo otra vez, perdón? No tomamos la contención al revés otra vez. Por ejemplo, si tomáramos, o no sé, estaba pensando en quizá epsilon igual, digo delta igual a 2, ¿no? Delta igual a 2. Mm, a ver, ¿pero eso de qué serviría? No, nada más para ver que la contención es al revés, porque en ese caso la bola que está al lado izquierdo sería todo, ¿no? Y la que está al lado derecho no sabemos si sería todo. Ah, o sea, Pero, dices, esta dices que sería todo si delta fuera igual a 2. pero por eso delta es el mínimo entre epsilon y un medio, ¿no? Ajá. Ah, ok, ok. Si quieres que sea menos, quieres que sea más chica, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Sí, o Ya. sea, Ajá. quieres, dada, sí vamos a hacer también la otra, pero pues empecé con esta, ¿no? Dada esta bola, lo que quieres es encontrar una con la otra métrica, ¿no? Ok, ok, ok. Ahora, ¿sí? Sí, Aunque sí, sí. también vamos a hacer la otra que al revés, pero pues empezamos con esta. Entonces, a ver. Entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Porque si delta es igual a epsilon, eh, y la distancia es menor que epsilon, pero eso no implica que la distancia Eh, de... A ver, dime. si delta es igual a epsilon, Uh-huh. entonces... Ah, no, a ver. Mm. O sea, como estamos considerando la métrica ρ, eso Uh-huh. significa que son dos puntos que están a distancia, a los puntos que están a distancia menor que un medio en la métrica normal, ¿no? Ah, claro, 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 sí. Sí, Porque, o sea, sí, por la lo que dices definición de la es métrica. Ujú. la métrica, o sea, la distancia entre x y y, ya entendí, ya te entendí. Por definición es menor que delta, pero pues es menor, que es igual a epsilon, que es menor De que un hecho, creo que medio. con esta idea no se necesita dividir en casos, ¿no? No se necesita dividir en casos.
No, porque si te tomas un Y en la bola con la métrica D, Ujú. entonces la distancia de X a Y con la distancia D es menor a epsilon, pero por definición la distancia de X a Y con ρ es menor a la distancia con D. Y ya tienes la contención, ¿no? Perdón, al revés, pero Ujú. A ver, pero... a ver. O sea, le dices la distancia con ρ es menor que la distancia con d. por definición de la métrica. Ajá, pero creo que ahí estabas haciendo lo que yo estaba haciendo antes, que estaba mal, ¿no? Esa es la otra contención. Sí, sí, justo, por eso lo tomas al revés y te ahorras los casos. Pero a ver, no te lo puedes tomar al revés. Primero tienes que hacer este, ¿no? Mira, vamos a hacerlo. Y ahorita vemos el otro. O sea, estábamos en este caso. Entonces la distancia ρ es menor que 1/2. Entonces, la distancia d, si es que lo que pasa es que en este caso la distancia de x a y es la distancia ρ, ¿no? Porque es la mínima. Creo que ya sé dónde, a lo que se estaba refiriendo Joel, creo que fue el que dijo, en A la ver, parte dime. donde está, ¿cómo se dice? Subrayado de azul, Ajá. tenemos que la distancia ρ entre x y y es menor que delta, pero en realidad podemos escribir que la distancia ρ entre x y y es menor que la distancia d entre x y y. ¿Sí? Creo. ¿Por qué? Por- Porque ρ es la mínima Por definición entre de uno ρ. y la distancia d, por la definición de la métrica ρ. Ajá, es el mínimo entre 1 y la distancia d, pero entonces o es 1 o es la distancia d. ¿Qué tal si la distancia d es mayor? O sea, podría ser mayor la distancia d. Ajá, por eso podemos utilizar que es menor o igual. Sí, lo que pasa es que, Mm. mira, lo que dicen Ah, es ok, que sí, sí, si sí, ya. toman este, lo único que pueden escribir es esto, ¿no? Pero esta delta podría quedarse en Bueno, medio, hecho menor o igual, ¿no? menor o igual. Ujú. Pero la delta podría quedarse en medio. Pero lo que nos interesa es que existe alguna, ¿no? Entonces tienes esa desigualdad. Rho de XY es menor o igual a D de XY, que es Ujú. menor o igual a epsilon. Y si Mm, defines delta como epsilon, ya acabaste. Ya tienes la contención. mm, no, yo creo que eso no va a funcionar porque, o sea, lo que tienes que suponer es que ρ es menor que epsilon. O sea, de eso no puedes decir nada de la d, Ah, ok, sí, ya vi lo que, a lo que, sí, a lo que lo me que refiero está yo. mal sí, sí, sí. Sí, ¿no? Ahorita vamos a hacer la otra. Es que eso que están diciendo sí va a servir, pero eso es para la otra contención. Fíjense. Entonces, a ver. Eh, entonces estábamos en el caso. Si epsilon es menor que 1/2, eh, pues entonces en particular la delta es igual a epsilon, ¿no? Y entonces si la distancia de de x a y según ρ es menor que delta, pues entonces es menor que 1/2 también, ¿no? Eso es por la definición de delta también. Eh, sí. Entonces creo que no necesitamos casos, ¿verdad? Porque delta siempre es menor que 1/2. Eso sí es cierto. Delta siempre es menor que 1/2. ¿Verdad? Sí. Entonces, a ver. Entonces sí, parece que no necesitamos estos casos. A ver. Déjenlo, vuelvo a escribir, ¿no? Ah, sí, es menor o igual. Es menor o igual a 1/2. Pero pues es menor que 1, ¿no? ¿Sí? Ahí voy a borrar esto también, ¿no? Creo que esto no sirve tampoco de mucho. Y voy a pasarme esto para acá. ¿Sí? Sí, o sea, la distancia
de X a Y es menor que delta, que es menor o igual que 1/2, que es menor que 1. Eso era lo que me faltaba. Entonces, pues la distancia ρ pues es una de dos, ¿no? O es 1, o es el mínimo entre 1 y d, ¿no? Entonces debe ser igual a d, ¿no? ¿Sí se ve esto? ¿Por qué es igual a d? Sí, porque es estrictamente menor que 1, ¿no? Porque es estrictamente menor que 1, ¿no? Muy bien. Entonces, pues ya nada más la desigualdad que está subrayada en azul, pues simplemente la reescribo, ¿no? Es menor que d, delta, perdón. Pero pues delta también es menor que epsilon. Bueno, menor o igual que epsilon. ¿Sí? Y entonces otro. Entonces, aquí lo escribo abajo. Entonces, la bola con centro en X con radio delta está contenido en la bola con la métrica D, centro en X, radio epsilon, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Esta es una de las propiedades, que cualquier bola con la métrica D contiene adentro una bola con la métrica ρ, ¿sí? Ahora hay que hacer la otra, ¿no? La otra es la fácil, ¿no? Pero bueno, la otra es la fácil, ¿por qué? Bueno, según yo. Ahora dado, o sea, este es como una parte, y ahora vamos a hacer la otra. Dado epsilon mayor que 0, ahora nos fijamos en la bola con la métrica ρ, con centro en X y radio epsilon, ¿no? Y entonces ahora lo que hacemos es decir sea delta, según yo, aquí sí es igual, lo puedes poner igual a epsilon, ¿no? Bueno, voy a decir sea y una bola con la métrica D, con centro en X y radio delta. Entonces, la distancia de X a Y es menor que delta, que es igual a epsilon, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la distancia ρ, que es la mínima, bueno, la distancia ρ es menor o igual que la distancia d. Y pues la distancia d ya acabamos de decir que es menor que epsilon, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy probando aquí? Entonces, y está en la bola con la métrica ρ, con centro en X y radio epsilon, ¿no? Bueno, y aquí para no escribir otro, entonces voy a decir así, falta una coma, la bola con la métrica D, con centro en X y radio delta, está contenida en la D, centro en X y radio epsilon con métrica ρ, ¿sí? Entonces ya están las dos, ¿no? A lo mejor un poco más rico. ¿Sí? O sea, ya tenemos las dos contenciones. O sea, dada una bola con una métrica y una bola con la otra métrica dentro, ¿no? Esta y esta. ¿Sí? Y entonces lo que concluimos por el lema anterior, o por el lema, o que era lema, o cómo le puse. Ahí, ya me pasé. Bueno, es que no le quería mover ahí. Ya desordené todas mis hojas. Pero era un lema, ¿no? Este de aquí arriba, quiero decir. ¿No? Por el lema anterior,
D y Rho son equivalentes. ¿Sí? Bueno, ¿hay algún comentario sobre la prueba? ¿O pregunta? Bueno. Entonces dejen busco esto porque si no me pierdo. Aquí está. Entonces ya acabamos esto. Voy al enunciado otra vez para que vean lo que dice. O sea, da cualquier métrica, hay otra métrica equivalente, pero que es acotada, ¿no? Por ahí en los ejercicios hay algo similar, un teorema similar, ¿no? Nada más que, o sea, les pongo una métrica y les pongo otra tipo de modificación, ¿no? Esta Rho es como una modificación de la D. En los ejercicios hay otro ejemplo de eso. Bueno. Pues bueno, aquí seguimos así que con lo que sigue. Lo que quiero decir aquí es que, pues, les digo, esto va a ser, nuestro curso va a ser de espacios métricos, pero es bueno saber topología, ¿no? O sea, todo se simplifica si sabes de topología un poco, ¿no? Entonces voy a definir qué es un espacio topológico, ¿no? Un espacio topológico es un conjunto X con una familia de subconjuntos tau. Tau es un subconjunto de la potencia de X llamada, bueno, y la tau se llama topología. Que cumple las siguientes propiedades. La primera es que el vacío está en tau y el total está en tau, ¿no? Ahí. La segunda es que si U y V están en tau, entonces la intersección de U con V está en tau. ¿Sí? Y la tercera es que si tienen una subcolección de elementos de tau, entonces la unión de la subcolección es un elemento de tau, ¿no? Bueno, entonces aquí se está definiendo espacio topológico. Entonces el espacio topológico es X con tau, y tau se le llama topología, ¿no? El inciso 2 normalmente les dice, o se dice, que es que la topología es cerrado bajo uniones finitas, bajo intersecciones finitas, perdón, bajo intersecciones finitas. Ay, digamos el otro es cerrado bajo uniones y dices arbitrarias, ¿no? O sea, U pues puede ser una subcolección infinita de tau, ¿no? Y la unión de esa subcolección va a seguir siendo elemento de tau. ¿Sí? Pero las intersecciones nada más las finitas, ¿no? No las arbitrarias. Bueno. Entonces, bueno, ya se pasó.
Ahí. Entonces, a ver, aquí la proposición, que por cierto está en la tarea, ¿no? Es que si XD es un espacio métrico, bueno, dije que iba a poner nada más EM, ¿no? El conjunto de abiertos o sea, definido como definí arriba, cumple los axiomas de espacio topológico. Y aquí le voy a poner ET, ¿no? Y ese es parte de la tarea. Bueno, le voy a poner tarea. Bueno, le voy a poner ejercicios. Lista de ejercicios. ¿Sí? Bueno. Sí, me faltó definir qué es un subespacio, ¿no? Entonces, si X con tau es espacio topológico y tienes un subconjunto de X, entonces si ustedes toman tau, bueno, se le llama así tau restringida a Y. ¿Qué significa tau restringida a Y? Pues es todos los U intersección Y, tal que U está en tau, ¿no? O sea, digamos, básicamente tomas los abiertos en X y los intersectas con Y. Pues entonces esa colección es una topología en Y y se le llama topología de subespacio. Topología de subespacio. O se dice que Y es un subespacio de X, ¿no? Con esta topología. Bueno, ahí es definición y sería como lema, ¿no? Porque habría que probar que esta es una topología, no lo voy a hacer, ¿no? Pues es muy fácil, nada más es revisar los axiomas y básicamente lo que haces es intersectar con Y, ¿no? Bueno, es que esto es importante porque recuerden que definimos subespacio métrico y pues también tiene su subespacio topológico, ¿no? Entonces algo que ya no voy a escribir, pero si toman un espacio métrico y toman un subconjunto con la métrica restringida, pues entonces las topologías pues son estas dos, ¿no? La topología de los abiertos de X y la topología esta topología restricción, ¿no? O sea, todo encaja, ¿no? Ese es el objetivo de definir esto. Bueno, ahora dejen, así necesito decir otra cosa, otra definición. Entonces, sea X con tau, ya que estamos en un espacio topológico, ¿no? Una base, es que vamos a usar esto de la base pues en los siguientes días. Una base para X es una familia. Y le pongo así como una B chistosa por base, que empieza con B. Una familia B, subconjunto de tau, o sea, todos son abiertos, tales que para todo X en X y para todo U abierto, existe un B en la base, tal que
pues la B se queda en medio de la X y de la U, ¿no? Y bueno, voy a hacer el dibujito de esto. Y van a ver que ya vimos este dibujito antes. O sea, si tomas U y tomas X, entonces hay aquí adentro un B en la base. Y pues está muy sospechoso ese dibujo porque ya lo habíamos, les digo, ya es muy parecido a algo que ya habíamos visto con las bolas, ¿no? Pues justamente las bolas son un ejemplo, ¿no? De base. En un espacio métrico, XD, la colección de bolas. Bueno, lo pongo otra vez, ¿no? Las bolas, la métrica D, con centro en X, radio epsilon, tal que X está en X, y epsilon es mayor que 0. Ahí, me quedó muy feo. Es una base. ¿Sí? Bueno, es como, esta es la generalización pues de pensar en las bolas, ¿no? Pensar en una base de la topología. Lo que pasa es que vamos a trabajar con bases diferentes, no necesariamente van a ser las bolas. Entonces necesitamos el concepto en general. ¿Sí? Bueno, y también necesito ahora unas cuantas definiciones más. A ver. Vamos para tener ya la página. Pues de una vez ya podemos definir cerrado, ¿no? Ahora, la definición de cerrado, pues eh, seguramente se acuerdan que tiene muchas equivalencias, ¿no? Entonces voy a dar todas básicamente. Un cerrado, pero en un espacio topológico. X con tau es un conjunto. A subconjunto de X, tal que X menos A está en tau, ¿no? De hecho, se me olvidó decir aquí arribita, ¿verdad? A ver, dejen veo. O sea, tau, la topología, aquí lo escribo. A ver, en rojo tal vez. Notación. Que es algo que seguramente ya dedujeron, pero no lo dije, ¿no? Entonces, U en tau, se lee U es abierto, o se dice, ¿no? O sea, los elementos de la topología son los abiertos, ¿no? Entonces ya lo escribí aquí para que lo tengamos claro. Y entonces lo que estoy diciendo aquí es que los cerrados son los complementos de los abiertos, ¿no? ¿Sí? Fíjense cómo esto no tiene nada que ver con la métrica. O sea, es más fácil decirlo así, ¿no? Decir, pues complemento de abierto es cerrado. Y ya no te tienes que fijar en la métrica, ¿no? Entonces, pues, esta es una de las ventajas de los espacios topológicos. Bueno, todavía me quedan unos minutos. Creo que puedo decir las otras definiciones. Dado un espacio topológico, otra vez lo voy a definir para espacios topológicos. Y fíjense, ya nada más estoy escribiendo el conjunto, ya no estoy escribiendo el nombre de la topología, pues, para no tener que escribir tanto. Y es un conjunto. Ahí es que ya me estoy pasando, ¿no? Ya estoy leyendo lo mismo que estaba leyendo. Dado un espacio topológico y ya conjunto de X, definimos primero la cerradura de A. ¿No? Entonces A, cerradura,
son todos los puntos de X, tales que para todo U abierto, con P en U intersección A es distinto del vacío, ¿no? Entonces esa es la cerradura y el conjunto de puntos de acumulación de X, bueno, de A, perdón. Bueno, y lo subrayo, ¿no? Cerradura, conjunto de puntos de acumulación. Cantor le llamaba el conjunto derivado y entonces por eso le pones así como si el símbolo, una prima A. Entonces es muy parecido, ¿no? Para todo X, perdón, los puntos de X tales que para todo U abierto con P en U, pues entonces si tomas U menos el unitario de P, entonces intersecta A, ¿no? ¿Sí? Y pues puedo dar aquí un dibujito, ¿no? O sea, si A, bueno, piensen que este conjunto de lo de adentro, pues es A. Y entonces un punto está en la cerradura si todo abierto le pega A, ¿no? Si todo abierto alrededor del punto, se dice, le pega A. Entonces, por ejemplo, si tienen este punto que está en la orillita, y si toman un abierto, pues si quieren pensarlo como espacio métrico, toman una bola, y pues esta es la bola, y hay una intersección, ¿no? ¿Cómo lo dibujo? Esta parte de aquí es la intersección. Entonces, ¿cómo se llamaba? U. ¿No? Y entonces aquí observan que este punto P, como U intersección A es distinto del vacío para cualquier U, bueno, con P en U, claro. Entonces, este punto está en la cerradura de A. ¿Sí? Bueno, eso nada más es el dibujito, ¿no? Ahí. Eso no es parte de la definición, ¿no? Entonces, el dibujo de la definición. ¿Sí? Bueno, y digo rápidamente. Ay, ya se perdió mi cursor. Digo rápidamente las dos cosas que seguramente ya saben, ¿no? Del curso, se ve en el curso de análisis 1. La cerradura de A es A unión sus puntos de acumulación, ¿no? Y la otra cosa es que A es cerrado si solo si A es igual a su cerradura, ¿no? Bueno. Y bueno, y también quería decir aquí, ¿qué pasa si es espaciométrico, ¿no? Si X, D es espaciométrico, puedo escribir las definiciones de arriba, pero con la métrica, ¿no? O sea, aquí estoy hablando en esta definición, no me estoy diciendo seas abiertos con P, no sé qué, ¿no? Lo puedo escribir con la métrica. Entonces, la cerradura de A, pues son todos los puntos, bueno, y falta decir aquí espacio métrico, y A es el conjunto de X. En la cerradura de A son todos los puntos de X, tales que para todo epsilon hay una A en A, tal que la distancia de P a A es menor que epsilon, ¿no? Y
¿cuál es el otro? Es el conjunto derivado, los conjuntos de puntos de acumulación. Pues es casi igual, ¿no? Son para todo epsilon mayor que 0. Existe una A en A. Nada más que aquí le tengo que agregar una condición, ¿no? Que A es distinto de P y la distancia de, bueno, lo pongo así como igual de PA es menor que epsilon. ¿Sí? Ahora, pues ya se está acabando la clase, entonces les voy a poner lo que me gusta siempre, tarea moral. O sea, entender por qué se escriben así. Podemos escribir A cerradura y A' así para espacios métricos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es la definición es así como está escrita aquí arriba. Y la pregunta o la tarea moral es por qué se puede escribir así, ¿no? Cuando es un espacio métrico, ¿no? Entonces lo que tienen que pensar son las bolas, ¿sí? Bueno, creo que ya hasta me pasé. Me están hablando por chat, pero bueno, creo que ya se respondieron entre ustedes. Es que como estoy viendo el pizarrón, yo no puedo leer el chat, ¿no? Entonces, mejor háblenme cuando tengan alguna pregunta. Pues mañana no puedo verlos, pero ¿cómo se llama? El jueves nos volvemos a ver, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, gracias. Por cierto, Adiós. ¿la tarea Dime. ya tiene como fecha de entrega o algo así? Se las doy mañana también. Ah, ok. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.